aquí van para InfoRadio. Después de la contundente victoria contra el Atlético de Madrid, después de una mala racha del equipo, ¿cómo llegáis a este encuentro? Bien, con otra energía. Enar te propulsa y debemos aprovechar esta inercia. Sabemos que es un campo muy difícil, que viene una dinámica excelente, pero sí, es verdad que la victoria del otro día a nivel anímico nos ayuda mucho para poder afrontar este. Buenas tardes, mister Alberto Leva para Matar Gigantes. Después de una semana en el exilio de las Rozas, ¿cómo ha sido la semana de entrenamientos? Y si, hombre, siempre es complicado el salir de tu zona de confort, de tu propia ciudad deportiva. En el fondo es un poco alivio para el grupo que haya estado un poco alejado de ruidos de comunicados, césped, etcétera, etcétera. A ver, para mí hay dos partes. Una, lo dije en el postpartido del Leganés, creo que fue ahí. Creo que no debemos aislarnos. Esto que se suele decir, hay que aislar al equipo de lo que sucede para poder obtener rendimiento. Creo que no es algo que haya que hacer en el Rayo Vallecano. Uno no debe estar aislado de lo que sucede alrededor. Creo que es bueno que nos empapemos de cuál es la situación deportiva, social e institucional y a partir de ahí, lo dije, intentar dialogar para tender puentes, mejorar y que todo el mundo mejore su situación. Después, entrenar en un campo en condiciones, ¿no? El que hemos tenido en la ciudad deportiva, ayuda a que, que el jugador esté mejor, entrene mejor, el ánimo suba y poco a poco la rueda va deslizándose hacia una dinámica muy positiva. Es tan simple como disponer de un campo en condiciones para que los jugadores se evadan un poco de estos problemas estructurales que tenemos. Buenas, mister José Palacio para la cadena SER. Ayer fue noticia la resolución del juez único sobre el Rayo Oviedo y ahí descubrimos algunas cosas bastante sorprendentes. Por ejemplo, que el Rayo estaba dispuesto a jugar el partido, o al menos el club, porque los jugadores y tú sacasteis un comunicado unas horas antes diciendo que no se podía jugar en Vallecas, pero el Rayo insistía que sí se podía jugar en Vallecas ese Rayo Oviedo, y luego que el campo alternativo que tiene el Rayo Vallecano para jugar sus partidos es precisamente el campo 5 de la Ciudad Deportiva, en el que no podéis entrenar, no pudisteis hacer la pretemporada y tuvo una nueva mitad de temporada. No sé a ti qué te dice todo eso cuando tú insististe aquí la semana pasada en que el Rayo Oviedo no se podía jugar en Vallecas. Bueno, a ver, yo voy a hablar de lo que sé. A nivel jurídico no tengo absolutamente ni idea y, como siempre, confiaremos en que la justicia prevalezca y si la justicia dice que el Oviedo es merecedor de 3 puntos porque ha habido una negligencia, porque el Rayo no ha estado a la altura, porque X, tenemos que aceptar. Después de lo que yo sé, lo que os puedo decir es que nosotros fuimos a entrenar el día anterior al estadio de Vallecas, no se podía ni caminar. Al día siguiente a nosotros se nos comunica que se ha suspendido el partido y nosotros no aparecemos en el estadio. La semana siguiente nosotros vamos a ver el estadio y el estadio no está bien, no es un estadio, no es un césped que esté bien, pero sí creía yo, y así mostré mi opinión, que estaba apto para jugar, sabiendo que no está bien. Después, si a ti, como Rayo Vallecano, vas al Carlos Tartiere, desplazas a tu afición, unas horas antes te avisan de que no se va a jugar con toda tu gente allí, evidentemente, ¿qué hubiese hecho el Rayo Vallecano? Actuar como está haciendo el Oviedo. Entonces, por eso muestro mi empatía con los aficionados del Oviedo y con el propio Real Oviedo. Pero más allá de eso, yo puedo hablar de que el día anterior nosotros fuimos a entrenar, no pudimos entrenar y vinimos a un campo que quizá estaba peor, pero no teníamos otra opción porque igual se jugaba al día siguiente y no podíamos entrenar ahí. Más allá de esto, jueces, gente que toma decisiones, gente que en los despachos va a pelear por lo que cree que es justo y nosotros nos queda esperar. Yo solo puedo hablar de lo que sé, del relato que viví y siempre muestro mi empatía con el Real Oviedo y sus aficionados, que creo que fueron los aficionados los grandes agraviados de todo esto. Muy buenas, mister Pablo Villa de Radio Marca. ¿Cómo se le puede convencer al futbolista que la versión real del Rayo Vallecano es la que se vio el domingo en Butarque y no la tendencia peligrosa que había adquirido el equipo en Liga a nivel de resultados en los partidos anteriores? Bueno, en el Bernabéu creo que fue la misma respuesta. Aquí en casa contra muchos equipos creo que fue la misma respuesta.
la contundencia no fue la misma, la defensa de las áreas no fue la misma, el acierto en las áreas no fue la misma, pero el grueso del partido, la actitud, el nivel, la forma de encararlo, creo que es la misma en muchos de los partidos que hemos jugado este año, en otros evidentemente no, y que son los que al final uno tiene que tener en cuenta para poder solucionar esta dinámica. Y sí, como decía al principio, intentaremos replicar lo que hicimos el otro día, sobre todo y primero de todo en la forma, en la identidad, en la esencia que nos va a llevar a ver si somos capaces de acertar y si somos capaces de defender en nuestro área, que creo que es lo que este año nos está lastrando con respecto a los puntos del año pasado. Muy buenas, mister. Luis Domínguez para la Cabaña Deportes. El último partido contra el Atleti, uno de los nombres propios fue Fran Pérez, que ha sido uno de los damnificados, por así decirlo, con las llegadas de Carlos Martín, de Elías. Muy importante es que jugadores que quizá habían perdido un poco de protagonismo, un poco de peso a lo largo del curso, vuelvan a estar, vuelvan a entrar, vuelvan a sentirse importantes cuando juegan. Bueno, es difícil para mí como entrenador explicarles a los jugadores que el relato que escuchamos desde niños de que juegan 11, de que el resto son suplentes, de que el que juega y el que juega bien o gana el equipo debe seguir jugando al fin de semana siguiente. Yo no creo en esto. Lo he promulgado aquí en esta rueda de prensa un montón de veces. No creo en esto. Creo en un equipo homogéneo, en un equipo muy colectivo, en un equipo coral, porque venimos hablando durante todo el año y años anteriores de deficiencias que tenemos como club. Entonces nosotros no podemos limitarnos a 10, 12, 14 jugadores y que haya 5 o 6 denostados que permanezcan en el olvido. No creo en esto, solo que hay un entrenador que toma decisiones y a lo largo de estos años que soy entrenador he tomado decisiones que igual desde fuera no son entendibles, pero que yo que permanezco con ellos y además tengo el deber de mirar a corto, medio y largo plazo, pues bueno, me toca tomarlas. A veces acierto, a veces equivoco. Y en el caso de Fran Pérez, decido dejarlo fuera de la lista, pero ya lo dije, no merma ni un segundo mi confianza en él. El otro día pienso que él puede iniciar, porque imagino un partido con el Atlético de Madrid, con una alineación del Atlético de Madrid, y Álvaro, que quizás sea el jugador más importante de los últimos, no sé, 5 o 6, desde que está él aquí años, empieza el banquillo porque creo que nos puede dar algo al final del partido. Ya digo, a veces aciertas, a veces fallas, pero sobre todo que quede claro el mensaje de que no creo titulares, suplentes, juegas bien, permaneces en el equipo, juegas mal, sales del equipo, no creo en eso y seguiré con esta idea. Buenas, mister Nacho Herrero para Pasión por el Rayo. Quería hacerte una doble pregunta. No sé si tienes como yo el recuerdo del partido de ida en el que quizá el fútbol de los dos equipos estuvo un poco por debajo de las expectativas del juego que suelen generar. ¿Qué más puede hacer el Rayo para hincarle el diente a este Betis? Y bueno, publicábamos el otro día que en Primera División te has convertido ya en el tercer entrenador del Rayo, superando a Andoni, y precisamente contra el Betis vas a superar al segundo, o igualarlo, perdón, a Juan de Ramos. ¿Qué te dice eso de siendo un debutante como eres en los banquillos y en la primera categoría? Gracias. Bueno, no conocía el dato, me gusta superar a Andoni, tenemos siempre esos piques desde niños de ping-pong y cosas de estas, bueno, o le escribiré. Y bueno, muy contento, muy feliz. Este tipo de datos, más allá de lo que es estrictamente el número, me pone contento porque la historia del Rayo es preciosa, la han habitado entrenadores, jugadores y afición durante tiempo. Y bueno, estar en esos niveles me hace ver que mi dedicación tiene sentido y sobre todo que igual que los jugadores necesitamos homogeneidad y ayuda y colectivismo, pues en este caso para yo cumplir estos partidos no podría ser de otro modo. Y estoy de acuerdo en el análisis que haces del partido de ida, lo vimos esta semana, lo vi tranquilamente, tenía la sensación de que habíamos jugado mejor de lo que luego cuando vi el partido jugamos. Creo que está bien jugado, pero creo que no estuvimos finos. Creo que hubo fases del partido en el que con un poco más de serenidad hubiésemos encarado mejor, sobre todo el último tercio, y vamos a necesitar eso. Primero, cuando juegas contra estos equipos y más fuera de casa, tienes que defender excelente, siempre digo lo mismo, pero es así. Mantenerte en el partido y después no tener temor, desinhibirte y saber que son jugadores muy buenos, pero que los que les puedes hacer mucho daño siempre y cuando tú te muestres, te expongas y muestres tus virtudes. Buenas, Íñigo. Jorge Llores para Unión Rayo. Teniendo en cuenta el partido en Butarque, toda esta semana entrenamientos en la ciudad de fútbol de Las Rozas,
¿Cómo afecta eso al equipo? No sé si tenéis esa sensación de perder un poco la normalidad de venir a entrenar aquí a la ciudad deportiva y salir de todo eso durante una semana. ¿Cómo haces para que no se afecte y qué mensaje le lanzas al equipo para mantener la concentración? A ver, tenemos un recorrido de unos 2 años en el que uno de mis mensajes cuando llegué fue ese, lo he repetido aquí, no quiero reiterar siempre lo mismo, pero creo que es bueno como entrenador del Rayo Vallecano. Si me pidieran consejo diría que no se quejen, que no haya excusas, que vayan hacia adelante a pesar de las adversidades que vas a encontrar, que las vas a encontrar. Y creo que ahora esto que ha sucedido, creo que es más un momento de reflexión sobre lo que pasa alrededor del primer equipo. Aunque tengamos problemas como estructura del primer equipo, creo que es más una reflexión, un diálogo social de qué sucede, por qué llevamos tanto tiempo y cómo vamos a hacer para mejorarlo. Y creo que los jugadores, lo he dicho antes, hemos salido fuera, nunca es bueno salir fuera, pero cuando sales fuera te encuentras unas instalaciones muy buenas, con un campo bueno, ha salido el sol, creo que enseguida se adaptan. Por lo menos este grupo no es quisquilloso, no es quejica o no es elitista en este sentido, así que creo que no nos ha afectado. No he tenido que hacer mucho trabajo, el trabajo previo a esta mentalidad, desarrollar esta mentalidad viene de antes, con la famosa pretemporada en Holanda. Buenas tardes, Íñigo. Es una doble pregunta. Quería preguntarte cómo llegan los jugadores a nivel de altas, de bajas, si hay alguno tocado. Y luego también, ¿cómo meterle mano al Betis? ¿Qué análisis haces del equipo de Pellegrini? Bueno, el equipo está bien. Creo que desde hace tiempo es la primera semana en la que todos están disponibles. Como suelo decir las últimas semanas, hay casos en los que tenemos que tener un poquito más de calma, un poquito más de control, porque son gente que igual o vienen de una lesión grave o vienen de un cúmulo de lesiones pequeñas pero que son sucesivas, entonces hay que tener esa mesura para gestionarlo, pero estamos todos disponibles, es muy bueno esto. Creo que además tienen todos una sensación de querer ayudar, querer aportar, que siempre es palpable pero que ahora se hace muy latente, lo decía el otro día en Leganés, cuando uno siente vulnerabilidad, es bueno ver de quién está rodeado y estoy contento con esto. Y después, creo que el Betis tiene, su entrenador es muy bueno porque tiene una capacidad de adaptación a los jugadores que tiene, al rival, a todo el contexto que envuelve un partido y ahora mismo pues, bueno, está jugando con 3 mediocentros porque le falta un mediapunta como Isco Lo Celso. De repente Bakambu iba a salir y ahora está jugando y está jugando muy bien. Entonces, bueno, cualquiera de los protagonistas que inicien de ellos nos lo van a poner difícil y como decía antes con Nacho, creo que debemos defender muy bien y luego exponernos, como el otro día con el Atlético de Madrid, como el otro día en el Bernabéu, como los días de equipos que en teoría y sobre el papel son superiores a ti. Mister, precisamente te iba a preguntar por tener a todos disponibles, porque ahora no nos has comentado que haya ninguna baja, sí tener algo más de precaución, imagino, con Luis Felipe, pero sobre todo la buena noticia es ya ver a Mumin en las convocatorias, no sé si está para jugar o tienes que tener ese proceso de adaptación con él. ¿Cómo es el tener ya a todos disponibles? Bueno, es muy bueno tener a todos los jugadores disponibles. A mí nunca, no prefiero que haya lesionados para no tener que tomar decisiones difíciles como entrenador, prefiero tener que tomarlas y gestionarlas porque es mi labor. Y como decías, el caso de Mumin es alguien que viene recuperándose paulatinamente de una lesión muy importante y que tenemos que verle cómo va evolucionando. Es verdad que llegará un momento en el que tenga que participar y ese es la mejor prueba para él, pero sí estoy contento de que todos tengan salud y que puedan sentirse plenos y pletóricos para ayudar al equipo. No sé si te ha dado tiempo a asomarte al campo, no sé cómo lo has visto, si el equipo va a entrenar ya aquí la semana que viene o no se ha visto. Sí he estado ahora pisándolo, desde que nos fuimos no había estado, ha mejorado mucho. A ver, lo que sucedió aquella semana también, bueno, los más antiguos del lugar en Madrid me dicen que no recordaban unas semanas con tanta lluvia y quizás se dio todo ese cúmulo de circunstancias climatológicas, pero lo he visto bien, se ha secado, están mejorando las zonas que estaban muy mal y ojalá la semana que viene podamos venir, pero no es seguro, no es 100%, pero esperemos que sí.
Me he llamado Íñigo. Yo quería hacer dos preguntas rápidas. La primera, es verdad que a ti no te gusta hablar de intocables, pero junto a Batalla y Luigina hay otro jugador que a lo mejor en tu fútbol sí se proyecta demasiado, que es Andrei Rakitic. Me gustaría saber qué te aporta más allá de lo que podemos ver nosotros por la televisión o a pie de campo. Y luego, el otro día con toda la polémica se nos quedó en el tintero que creo que la última rueda de prensa fue el día 14, 2 años de que viniste del Rayo, creo que fue ese día. ¿Qué valor has aprendido desde que has llegado aquí? Y si has pensado alguna vez, cuando surja, si surge, lo más tarde posible, si puede ser, tu marcha, ¿qué es lo que te da más vértigo de perder cuando salgas de aquí? Gracias. Bueno, sobre mi marcha no vamos a hablar. Soy de los que piensan que cuando uno habla de su marcha abiertamente es que ya se ha ido hace semanas y entonces da el paso de hablar de su marcha. No es el caso, no hablaré de esto porque no toca. Después, sobre los 2 años en Vallecas, hicisteis referencia creo que a los 90 partidos y lo dije, he disfrutado las derrotas menos porque te vas a casa mal y las victorias porque para mí como entrenador es un placer entrenar al Rayo, ir a Vallecas, ver el ambiente, todo esto lo disfruto muchísimo, muchísimo. Entonces, bueno, no tengo una palabra para definirlo, pero siempre digo lo mismo, que es deuda, una deuda emocional constante que es difícil solventar y que es lo que cada día que vienes aquí o cada partido que juegas intentas entregar algo a tus jugadores para que ellos a la afición se lo devuelvan. Es difícil estar a la altura, pero lo vamos a seguir intentando. Y sobre Andrei, Andrei tiene una cosa muy buena, muchas muy buenas, pero tiene una cosa muy buena en el fútbol de hoy en día que es desde atrás es capaz de eliminar jugadores y romper líneas. Hoy en día en el fútbol que se va construyendo poco a poco y por las características de los jugadores y lo que quieren los entrenadores, este perfil de jugador es muy importante dentro de la homogeneidad, de la colectividad que tiene que tener este equipo sí o sí. Necesitamos otros jugadores que sean un poco almas libres, que tengan un poco de fantasía y Andrei en este caso la tiene, que es cierto que la tengo que controlar porque a todo el mundo le gusta cuando sale bien, pero hay que saber canalizarlo. Pero yo creo que es el factor diferencial que nos aporta como jugador. Sí, mister, no sé si has podido ver una reflexión que dejó ayer Eder Sarabia después de la prensa, un poco en relación a la sanción de Matías Almeida. Dijo que normalmente cuando los entrenadores o los jugadores se quejan por el arbitraje, se quejan porque les ha perjudicado, pero que realmente no se busca justicia, sino que buscan que favorezcan a los clubes. No sé si estás de acuerdo con las palabras, si has podido ver la reflexión y si compartes un poco esto que dice Eder. No la he escuchado, pero sí que tengo la sensación que con los entrenadores y no porque sea entrenador, cuando era jugador lo ve y un aficionado lo puede ver, creo que la contundencia en las sanciones es para mí desmedida. No sé lo que ocurrió con Matías Almeida, otros casos, pero creo que ese es muy contundente en la grada. O sea, en la banda muchas veces vemos entrenadores que protestan, quizá iradamente, pero creo que no es suficiente como para ser expulsados. Siempre hablo del estamento arbitral y que lo respeto, pero sí que creo que habría que bajar un poco la contundencia con la que se sanciona a los entrenadores. Repito, no sé lo que ocurrió el otro día en Sevilla, he visto alguna imagen, pero no estoy puesto, pero bueno, me preguntas y creo que sería justo tratar al entrenador como a los jugadores en cuanto a la expresión de las tarjetas amarillas o las sanciones. Gracias.